Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo Alex Kreiner, analista de mercados, autor y también ex gestor de fondos de cobertura. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Welcome back to the program. Gracias por la invitación, Glenn. Es un placer estar contigo y un saludo a tus espectadores y oyentes. So we have a situation which appears to get Así que tenemos una situación que parece volverse más compleja. Es decir, en esta lucha en Eurasia, en la que los estadounidenses definen a los chinos como sus principales oponentes, sin embargo, estamos combatiendo a Rusia a través del conflicto en Ucrania, una guerra que estamos perdiendo. Irán también ha sido atacado directamente por Israel, por supuesto. Sospecho que la próxima ronda podría consistir en ataques indirectos, ya sea en Siria, Azerbaiyán o en otro lugar. Pero esto también, al menos en la última ronda, pareció ser una derrota. Y vemos que los iraníes y los rusos se están acercando más. Así que es un panorama confuso. Me preguntaba cómo ves esta dinámica entre rusos e iraníes. ¿Crees que se están acercando más por esto? ¿O hasta qué punto crees que realmente acudirían en ayuda mutua? Or to what extent do you think they would actually come to each other's assistance? Creo que no hay duda de que se acercarán más para asistirse mutuamente, porque ambos han sido objetivo del, llamémoslo así, imperio occidental. Para entender lo que está ocurriendo, siempre es útil volver a lo que nos han explicado los altos sacerdotes de Davos en el Foro Económico Mundial, que se trata de un conflicto entre dos modelos de gobernanza. Esto fue algo que George Soros explicó en uno de sus discursos anuales en Davos, en el Foro Económico Mundial. En cierto modo, tiene razón. Eso es correcto. Pero creo que no se trata de dos sistemas de gobernanza. Es más bien el conflicto entre el sistema neocolonialista e imperialista occidental y prácticamente todos los demás. Creo que este sistema de gobernanza neocolonialista occidental es depredador. Su imperativo estratégico principal es preservar y defender su hegemonía sobre la masa continental euroasiática. Para lograrlo, deben impedir que surja cualquier potencia rival en el continente euroasiático. Desde los tiempos de Halford Mackinder, han formulado esto como el poder pivote, la idea de que podría surgir una potencia pivote en la masa continental euroasiática y que entonces podría convertirse en un imperio terrestre. Con el tiempo, tal potencia podría crecer y volverse tan poderosa y rica que podría desplazar al imperio marítimo, que era lo que representaba el imperio británico en aquella época. Así que Mackinder, ya hace 100 años, propuso cómo evitar que el imperio terrestre, que ya se asumía que sería Rusia, surgiera y se volviera más poderoso que el imperio británico, desplazando a este último en el mundo. La receta consistía en rodear el área pivote con tantos enclaves como fuera posible, a través de los cuales pudieran imponer guerras de manera continua a Rusia, debilitándola constantemente y agotándola para que nunca pudiera convertirse en una gran potencia con la que hubiera que competir. Mackinder nombró específicamente a Francia, Egipto, Corea e India, como esos enclaves. Así que Francia, Italia, Egipto, India y Corea. Pero en los últimos 100 años, por supuesto, la geoestrategia ha cambiado. Así que lo que tenemos hoy es prácticamente toda la franja que va desde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo Oriental y luego cruza hasta las dos Coreas. Así que han sembrado toda esa franja con posibles puntos críticos de crisis. Y hoy vemos que aprovecharon la situación de Ucrania para imponer una guerra a Rusia. Ya han designado los Balcanes como el segundo frente en el conflicto entre Occidente y Rusia. Luego, por supuesto, Oriente Medio. El 7 de octubre de 2023, la guerra en Oriente Medio se intensificó hasta alcanzar un nivel peligroso. Su objetivo es claramente derrocar al régimen iraní, lo que de nuevo está al servicio de su hegemonía sobre el continente euroasiático occidental.
Hemos visto que hubo un intento de llevar a la India y Pakistán a otra guerra. Hemos visto, solo en la última semana más o menos, que Azerbaiyán ha empezado a antagonizar tanto a Rusia al norte como a Irán al sur, y que el Estado profundo turco ha sido utilizado para hacer lo mismo. Porque lo que el corredor imperial, llamémoslo por su nombre, lo que los británicos intentan lograr es defender su hegemonía sobre el continente euroasiático, utilizando al Estado profundo turco como su proxy. Y les han estado prometiendo la creación de la Gran Turania, que básicamente es la idea de unir económica y políticamente a todos los pueblos túrquicos entre Turquía y prácticamente China, porque ahí se va desde Turquía hacia el este. Tienes Azerbaiyán, tienes todos los Stán, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, hasta llegar a la provincia china de Xinjiang, que está habitada mayoritariamente por pueblos túrquicos. Así que, para atraer al Estado profundo turco, para cooperar y colaborar con el Imperio Occidental, les están prometiendo la creación de esta Gran Turania, donde alguien como Erdogan o quizá Aliyev en Bakú podría emerger como un gran estadista, unificador de los pueblos túrquicos, bajo un solo liderazgo, para crear una entidad política grande y poderosa. Pero mientras tanto, lo que les piden es que sirvan a sus intereses. Así que ahora vemos a Azerbaiyán antagonizando a Rusia, tomando deliberadamente medidas para deteriorar la relación con Rusia, cooperando con los servicios de inteligencia occidentales e Israel para antagonizar a los iraníes. Luego tienes toda la región del noroeste de Irán, que también está poblada mayoritariamente por pueblos túrquicos. Esto es el Azerbaiyán del sur. Así que quizás para Aliyev la idea podría ser, oye, si pudiéramos desestabilizar Irán y lograr un cambio de régimen allí, entonces tal vez podría expandir el tamaño de Azerbaiyán, anexionando el Azerbaiyán del sur, tomando parte del territorio iraní actual. No olvidemos tampoco que los turcos han colaborado con la inteligencia británica en intentos de derrocar al régimen de Bashar al-Assad, fomentando a HTS a partir de los restos del Frente al-Nusra y Al-Qaeda en Siria. Ahora, sabemos perfectamente que esas fuerzas han sido fomentadas por las agencias de inteligencia británicas en cooperación con el Estado profundo turco. Así que todos estos diferentes focos de crisis, todos estos conflictos que están a punto de surgir o que ya se han intensificado, forman parte de un mismo conflicto. Y luego, si volvemos a lo que nos dijo George Soros, eso es exactamente lo que es, el choque entre dos sistemas de gobernanza. Y creo que incluso se puede ir un paso más allá y decir que es el choque entre el Imperio Occidental y el movimiento BRICS. Porque el movimiento BRICS ha surgido como una alternativa al Imperio Occidental. Así que, en lugar de que los países estén desunidos, donde uno a uno pueden ser derribados mediante terrorismo, movimientos separatistas, revoluciones de colores, asesinatos políticos o acciones como esta, se unen y crean un sistema alternativo en el que pueden comerciar, cooperar y compartir disposiciones de defensa y seguridad, como lo han hecho a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y saben exactamente a qué se enfrentan, porque recientemente, creo que en el último año o dos, la Organización de Cooperación de Shanghái publicó una serie de documentos estratégicos en los que identificaron específicamente las amenazas del terrorismo, el separatismo y el extremismo político como las amenazas más importantes a las que enfrentarse y defenderse. Y esta es exactamente la forma en que han actuado las potencias occidentales. Han actuado a través de intermediarios, que son organizaciones terroristas, grupos separatistas o extremistas domésticos, en los países objetivo, ya sea que hablemos de Myanmar, Irán, Siria o Ucrania. Siempre es lo mismo.
Y el peligro es que puedan surgir otros focos de conflicto en los estados bálticos o los Balcanes. También existen tensiones entre India y Bangladesh, que recientemente tuvo un cambio de régimen, así como entre Bangladesh y Myanmar. Corea del Norte y Corea del Sur, y por supuesto, China y Taiwán también podrían convertirse en un frente de guerra. Aunque parece confuso si uno se guía por los acontecimientos diarios, si tomas distancia e intentas comprender la estrategia del Imperio Occidental y lo que intentan lograr, te das cuenta de que todas estas crisis son diferentes campos de batalla de exactamente la misma guerra. Lo que resulta fascinante en el marco histórico más amplio es que desde los tiempos de Mackinder, a principios del siglo XX, creo que su primer trabajo sobre esta masa continental euroasiática salió en 1904, sobre cómo controlarla, ha sido un tema central en los documentos estratégicos y en el pensamiento estratégico de Gran Bretaña y posteriormente de Estados Unidos. El punto clave en el que aparece en los documentos estratégicos es evitar que las potencias euroasiáticas se unan. Pero, como has dicho, eso significa que si vas a gobernar el continente euroasiático desde las tierras periféricas, como dicen los estadounidenses, o desde la periferia marítima, tienes que asegurarte de que las potencias terrestres euroasiáticas estén divididas, lo cual es un tema recurrente, como mencionas. Tienes que mantener a los alemanes separados de los rusos, que siempre fue la clave de la política británica en Europa, pero también mantener a los chinos alejados de los rusos, a los iraníes de los chinos. En esencia, todos están divididos. Pero para lograr esto, supongo que la debilidad o la capacidad de separar a los rusos de los alemanes o de Europa en general siempre ha sido Ucrania, ya que esta era de nuevo el principal puente. Por cierto, esto no ocurre entre los rusos y los chinos. Creo que este es un problema clave para los estrategas estadounidenses. Tienen una frontera enorme y no hay un estado intermedio disruptivo que se pueda utilizar. Mongolia no serviría. Pero en fin, mi pregunta era, ¿cómo ves que se desarrollará esto ahora? Porque el proyecto en Ucrania, los esfuerzos de utilizar a los ucranianos para, como suelen decir los estadounidenses, sacar a los rusos de las filas de las grandes potencias y desvincularlos permanentemente de Europa, no está saliendo según lo planeado. De hecho, creo que los efectos en cascada o el colapso parecen estar intensificándose si miramos solo los últimos días. Por supuesto, el intento estadounidense de suspender las entregas de armas podría revertirse mañana o incluso más tarde hoy, así que esto puede cambiar. Pero con los rusos volviéndose más agresivos en sus bombardeos y la línea del frente debilitándose, ¿cómo ves el futuro del proyecto ucraniano a partir de ahora? Estados Unidos tiene que tener un plan B. Bueno, de acuerdo. Así que mi interpretación de los Estados Unidos, y ya sabes, si hablamos de los Estados Unidos, por supuesto, tenemos que aceptar la premisa de que los Estados Unidos no son un bloque monolítico. Los Estados Unidos surgieron como un rechazo al colonialismo occidental, como una reacción a él y un intento de establecer un país nuevo y libre. Y esto es precisamente lo que celebra el Día de la Independencia estadounidense. De hecho, acabamos de celebrar el Día de la Independencia ayer. Y en ese sentido, si Estados Unidos vuelve a sus raíces republicanas, su aliado y amigo natural en el mundo es precisamente Rusia. Y durante todo el siglo XIX, e incluso en el siglo XVIII, dije XVII, quería decir XVIII, Rusia y Estados Unidos han sido amigos y aliados muy cercanos. Así que las razones para esto siguen siendo válidas y relevantes. Y existe una tradición histórica que realmente une a estos dos países. Así que ahora la pregunta es, ¿quiere la administración Trump seguir siendo el brazo militar de aplicación del Imperio Occidental o quiere volver a sus raíces republicanas y convertirse simplemente en una gran potencia en su propio hemisferio,
al mismo tiempo que mantiene relaciones amistosas, constructivas y mutuamente beneficiosas con otras potencias como Rusia, China, India, etc. En primer lugar, las declaraciones de Donald Trump sobre este tema han sido muy coherentes. Quiere sacar a Estados Unidos de todos estos proyectos imperialistas en todo el mundo. Y luego, durante los últimos 180 días, aproximadamente, que ha sido presidente de los Estados Unidos, sus acciones también han sido coherentes en este sentido. Así que, no la retórica. La retórica te puede causar lesiones cerebrales si te concentras en ella, sino los efectos reales de sus políticas. Así que ya en enero, Marco Rubio, su secretario de Estado, dijo que Estados Unidos en realidad considera que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial es más que obsoleto, que ha sido utilizado como arma contra Estados Unidos, que no se ajusta a los intereses estadounidenses, que la nueva realidad son las integraciones multipolares y que Estados Unidos tiene la intención de adoptar esas integraciones multipolares. Así que, el hecho de que hoy podamos ver a Estados Unidos desvinculándose del proyecto Ucrania, porque el gran esfuerzo del lobby en marzo y abril de este año ha sido maniobrar para que Estados Unidos proporcione garantías de seguridad a Ucrania, y Trump se ha negado a hacerlo. Y ahora vemos que Estados Unidos está dejando de enviar armas a Ucrania. Yo digo que es una pausa y que continuarán. Bueno, tal vez. Pero la información que llega desde el terreno en Ucrania, tengo un amigo en Kiev con el que hablo periódicamente, me dijo que no hay ninguna duda. Los estadounidenses se están yendo. Todo el mundo lo puede notar. Los sistemas de armas más importantes que los ucranianos necesitan hoy ya no los están recibiendo. La justificación es, nos estamos quedando sin ellos. No tenemos suficientes para nosotros mismos. Tenemos que hacer esto. Pero el efecto es que, de hecho, Trump está permitiendo que los rusos tomen Ucrania. Y el proyecto Ucrania ha terminado ahora. No hay duda de que Ucrania será derrotada. Las potencias que están más ansiosas por preservar su posición, la cabeza de playa, como diría Mackinder, en Ucrania son Francia y Reino Unido. Las relaciones entre Francia y Reino Unido, por un lado, y la administración Trump, por el otro, no han sido tan amistosas. Luego, había un grupo, no recuerdo si tenían un nombre en realidad, bajo la Agencia de Seguridad en Estados Unidos. El grupo se reunió con el propósito de idear estrategias sobre cómo seguir antagonizando y desestabilizando a Rusia, cómo coaccionarles para lograr algún tipo de paz que beneficiara a Ucrania, incluso llegando hasta organizar atentados terroristas en Rusia. Donald Trump despidió a las personas de este grupo y eliminó su papel en Estados Unidos. Si dirigimos nuestra atención a Irán, hubo una enorme presión sobre Trump para que fuera a la guerra contra Irán. Y ese es un tema sobre el que podríamos, ya sabes, hay realmente una madriguera muy profunda en lo que respecta a Irán. Trump, a su manera, que parece muy incoherente y caótica, pero en efecto ha evitado ir a la guerra contra Irán. Lanzó un ataque con bombas que no pareció lograr mucho y del que los iraníes aparentemente estaban al tanto y habían sido advertidos con antelación. Después de eso, dijo, vale, ya lo hemos hecho. No hay necesidad de continuar con la destrucción del programa nuclear iraní, así que hemos ganado. Y ahí terminó todo. Cuando le preguntaron sobre un cambio de régimen, dijo no quiero un cambio de régimen. De hecho, quería levantar las sanciones a Irán, quería suavizar algunas sanciones sobre Irán. Y Steve Witkoff incluso llegó a decir, en una entrevista con una de estas cadenas estadounidenses, ABC, o alguna similar, que levantar las sanciones a Irán era en realidad una señal para China de que la administración estadounidense estaba dispuesta a negociar. Y luego, días después, anunciaron que habían alcanzado nuevos acuerdos comerciales con China.
Así que, si observo todos estos cambios que hemos visto en el mundo desde que Trump asumió el poder, son muy coherentes con la idea de abandonar el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era básicamente el principal policía global, imponiendo militarmente la dominación, la hegemonía del imperio occidental en todo el mundo. Sacar a Estados Unidos de todas esas guerras y luego cerrar acuerdos con naciones soberanas como Rusia, como China, como Irán también. Y al mismo tiempo, no seguir un buen camino con las potencias europeas, ya sea la UE, Francia, Reino Unido, Canadá. Y de hecho, si lees la prensa occidental, odian absolutamente a Trump. No pasa un solo día sin que publiquen un artículo insultante sobre Trump y su administración. Quería dedicar un minuto más a Irán, porque es un tema muy significativo. La presión sobre Trump para bombardear Irán. Lo acabamos de ver. Pero hubo un episodio similar en 2019. En junio de 2019, hace prácticamente 5 años, Irán derribó un dron estadounidense Global Hawk sobre el estrecho de Hormuz. Entonces hubo una gran campaña de presión dirigida a Trump para que lanzara una campaña de bombardeos contra Irán, a lo que él se negó. Dijo, no lo haré. Y luego, la parte que reaccionó de manera más histérica fue precisamente la embajada británica. Y así tuvimos el escándalo de los memorandos de Kim Darroch, porque en ese momento el embajador británico en Washington era Sir Kim Darroch, que ahora es Lord Kim Darroch. Y la organización llamada Anonymous filtró estos cables porque él había enviado un montón de memorandos al Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. Y lo que vimos en esas comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores es que fue exactamente la embajada británica la que estaba orquestando esta campaña de presión contra Trump para intentar empujar a Estados Unidos a una guerra contra Irán. Y cuando Trump se negó, Kim Darroch se mostró muy frustrado, muy decepcionado, y emitió algunas críticas muy poco diplomáticas hacia Trump. Dijo que Trump era incompetente, caótico, inepto, y cosas por el estilo. También dijo que, bueno, todavía podríamos ser capaces de maniobrar para que Trump ataque a Irán, pero tenemos que inundar el entorno a su alrededor. Usó la expresión inundar la zona, con más asesores belicistas que susurren a Trump y lo persuadan de ir a la guerra. Luego esos cables se filtraron. Y luego, el 9 de julio de 2019, era evidente que Trump estaba completamente al tanto, que sabía lo que estaba ocurriendo. Trump publicó un tuit en el que calificó al embajador británico de estúpido y chiflado. El escándalo entre bastidores se volvió tan grave que los británicos tuvieron que retirar a Sir Kim Darroch y nombrar a un nuevo embajador en Estados Unidos. Menciono este incidente porque en gran medida pasó desapercibido. Los medios no escribieron mucho al respecto. De alguna manera, oscurecieron el episodio. Lo que aprendimos de esto es que Trump sabe exactamente quién está maniobrando para llevar a Estados Unidos a estas aventuras militares por todo el mundo y provocando muchas de estas guerras. Y de nuevo, todo se remonta a Mackinder, a la gran estrategia de Mackinder y al uso despectivo de Estados Unidos como brazo militar del imperio. Nunca estoy seguro de cuánto de Trump es falta de cualificación o narcisismo y cuánto es pensamiento estratégico claro, porque a menudo creo que esa es una debilidad en Europa, exageramos el alcance. Estoy seguro de que es muy narcisista, pero en cuanto a hasta qué punto esto dicta la política, creo que los europeos están cometiendo un error. Quiero decir, como has dicho, debes saber lo que está pasando. De hecho, una de las razones por las que los franceses y los británicos estaban a favor, a finales de 2024, de lanzar estos ataques de largo alcance contra Rusia, que saben desde hace 3 años que sería una escalada desastrosa, era que querían atar a Trump a una guerra una vez que tomara el poder, o atarlo al proyecto de Ucrania. Y ahora, por supuesto, se refieren a él como papá, y se supone que esto debe ganárselo mostrando nuestra obediencia total y completa.
But here's the thing, Pero aquí está la cuestión. Si estás en Estados Unidos, ves que el proyecto Ucrania está fracasando. La guerra se va a perder. Va a ser un desastre, mucho peor que Afganistán. Imagina si pudieras descargar ese desastre sobre los europeos. Y creo que esto es lo que los europeos están calculando mal. Es decir, los europeos parecen pensar que cuanto más acepten la responsabilidad por Ucrania, menos carga para Estados Unidos, y más probable será que Estados Unidos continúe con esto. Pero por otro lado, esto facilita que Estados Unidos se lave las manos, así que ahora es problema de Europa. Y lo mismo ocurre con esta cumbre de la OTAN. Todos están aceptando, ya sabes, el 5% del PIB destinado a armas. Por supuesto, los europeos están, ya sabes, maquillando sus cuentas. Están invirtiendo en infraestructuras, ya sabes, para llegar al 5%. Así que no necesariamente significa tanto. Pero de nuevo, para Trump, si se arman para mostrar lealtad, esperando que América no nos abandone, o ya sabes, papá no nos abandone, como dijo Ruth, en realidad, eso permite que América se vaya. Porque ahora hemos dicho que todos estamos gastando billones en seguridad. Ahora, por supuesto, cientos de miles de millones ahora. América puede irse. Así que creo que podríamos estar subestimando eso, al hombre en la Casa Blanca. Pero ¿cuál es entonces el entusiasmo de los europeos? Mencionaste especialmente a los británicos, por arrastrar a los estadounidenses a una guerra con Irán. ¿Es este el objetivo más amplio de mantenerlo en Europa, o cómo lo ves tú? Objective of keeping it in Europe, or how do you see this? Bueno, me parece a mí, y esto no está explicado exactamente para que todo el mundo lo entienda, pero me parece que los británicos, en algún momento, y creo que esto ocurrió cuando cayó el telón de acero a principios de los años 90, decidieron que intentarían recuperar su antigua gloria imperial. La primera prueba de ello llegó en 1993, en un discurso que Douglas Hurd, entonces secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, pronunció en el Parlamento. En ese discurso, dijo que Gran Bretaña sigue teniendo un peso superior al que le corresponde. Y como él mismo afirmó, tienen la intención de seguir desempeñando ese papel, de ejercer una influencia desproporcionadamente poderosa en los asuntos globales. Y luego, creo que empezaron a expandirse hacia sus antiguas posesiones coloniales para retomar el control, no mediante la conquista militar, sino utilizando una red de inteligencia muy bien desarrollada que coopera muy estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo que podríamos llamar el lado encubierto de la diplomacia británica. También cuentan con una amplia red de organizaciones no gubernamentales, contratistas privados y organizaciones benéficas que entran en estos países objetivo y desarrollan redes de influencia. Utilizan dinero, ejercen presión diplomática y también desarrollan influencia con grupos de oposición, con redes terroristas, con grupos separatistas y así sucesivamente. Y buscan desestabilizar naciones de esta manera, y luego se presentan como salvadores. Vamos a venir aquí para garantizar la paz y la estabilidad en su nación. Pero luego ocurren cosas como Siria, porque han estado intentando llevar la paz y la estabilidad a Siria, y hemos visto lo que ha pasado allí. Si retrocedemos a 2012, hubo este famoso intercambio de mensajes entre Jake Sullivan y Jonathan Powell. Jonathan Powell fue anteriormente jefe de gabinete de Tony Blair, y tras poner fin a su carrera política durante un tiempo, creó una organización llamada Intermediate. Era uno de estos contratistas privados financiados por el Foreign Office y el MI6, y mantenía una estrecha colaboración con ellos. Y reclutó al actual presidente sirio, que en ese momento estaba en prisión en Irak. De alguna manera lograron sacarlo de la cárcel en Irak y luego lo cultivaron. En ese momento se comunicó con Jake Sullivan, que trabajaba para Hillary Clinton, y les dijo que en Siria, Al-Qaeda está de nuestro lado. Así es como Jake Sullivan le escribe un correo electrónico a Hillary Clinton diciendo, Al-Qaeda está de nuestro lado. Les informó que tienen una amplia red
y una relación con todos estos ejércitos insurgentes en la región, y que colaboran con ellos con el objetivo de derrocar al régimen sirio. En ese mismo intercambio de mensajes, también informó a Sullivan de que se han puesto en marcha las mismas operaciones en Myanmar, Somalia y Yemen. ¿Y qué tienen en común estos 4 países? Han sido víctimas de todos estos ataques desestabilizadores, atentados terroristas, guerras civiles, revoluciones de colores y así sucesivamente, lo que ha resultado en millones y millones de víctimas. Igual que en Siria, desde 2012 hemos tenido más de 1 millón de víctimas. Uno de los contratistas implicados, encargado de las relaciones públicas en Siria, se llamaba Albany Associates. Estos mismos Albany Associates ahora se encargan del trabajo de relaciones públicas para el gobierno de Bosnia y Herzegovina, que está justo en el corazón de los Balcanes, y que los británicos han designado como el próximo frente contra Rusia. Se pueden ver los resultados de su trabajo. Según sus encuestas, el 60% de los bosnios piensa que la mayor amenaza externa para Bosnia proviene precisamente de Rusia. Así es como actúan. Y luego creo que Estados Unidos solo entra en la ecuación cuando llega el momento de aplicar la fuerza bruta, cuando hay que desplegar grupos de portaaviones, lanzar misiles, enviar tropas. Y creo que esto es algo que el ejército estadounidense, el aparato de defensa estadounidense, ya entiende. Porque creo que no se trata solo de Trump. Why am I saying all this? Because I think it's not just Trump. We're not dealing with Trump's. No estamos hablando de las victorias de Trump. Y creo que si es un gran pensador profundo y un estratega, es algo secundario. Creo que lo importante es que la oposición al imperio y la reticencia a estar librando guerras constantemente por el imperio es mucho más amplia y mucho más sólida en la clase política estadounidense, y especialmente entre los círculos militares estadounidenses, que solo Donald Trump. Creo que así fue como llegamos a Donald Trump en primer lugar. Porque hay mucha gente en Estados Unidos que entiende que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, Estados Unidos ha sido utilizado básicamente en una combinación de maestro y ejecutor. Ya sabes, como en Mad Max, donde estaba el amo y el forzudo, ese gigante grande y torpe, con un enano decrépito, sentado sobre su hombro, diciéndole qué destruir y a quién golpear. Pero el gigante no sabía por qué lo hacía. Era el pequeño enano decrépito quien lo dirigía todo el tiempo. Y por eso hay un resentimiento hacia eso. Creo que hay un movimiento mucho más amplio para devolver a Estados Unidos a sus tradiciones republicanas, rechazar el imperio y convertirse en una potencia regional, una nación soberana. Por eso también ves en los círculos europeos ese temor de que Estados Unidos esté volviendo al aislacionismo, que no se está tomando en serio su papel global. Críticas sobre cómo Estados Unidos tuvo que ser arrastrado a la Primera Guerra Mundial, a regañadientes, y cómo llegaron tarde a la Segunda Guerra Mundial, y luego cómo se retiraron de Afganistán, que cortaron y huyeron, y así sucesivamente. Pero ya sabes, aunque ciertos círculos oligárquicos en Estados Unidos quieren preservar los compromisos imperiales porque fueron los principales beneficiarios de ellos, creo que mucha gente en el ejército, en las Fuerzas Armadas y en los círculos políticos entiende cómo han sido mal utilizados y abusados, y no quieren tener nada más que ver con eso. Así que no puedo decir, Trump no da la impresión de ser un gran pensador estratégico profundo, pero el efecto de sus políticas definitivamente parece estar alejando el rumbo de Estados Unidos del imperio global. O simplemente, sí, una última pregunta. Dado que gran parte de cómo Estados Unidos gestiona su relación con Ucrania, Irán y China depende de esta lucha interna dentro del propio país, ¿crees que los partidarios del America First saldrán ganando aquí?
O, si analizas lo que está ocurriendo en Ucrania, piensas que esto forma parte de la razón detrás de la retórica confusa. Porque si eres Trump, supongamos que realmente quieres acabar con la guerra en Ucrania, y yo creo que él sí quiere, no puedes ser demasiado abierto al respecto. He can't be too open about it. I mean, for example, with Reagan. Por ejemplo, con Reagan, creo que él era el único que realmente podría empezar a negociar el fin de la Guerra Fría, porque nadie lo acusaría de ser blando. Quiero decir, si te expones como débil, entonces los demás van a por ti. Así que, a menudo, solo los halcones son capaces de, supongo, negociar adecuadamente con el oponente. Pero desde su perspectiva, gran parte de este ir y venir, esta retórica beligerante, es siempre cuestión de personalidad. ¿O crees que está relacionada con la necesidad de mantener a raya a algunos de los halcones? Porque mucho de esto parece, como has dicho, que no es una entidad unida. Hay muchas luchas internas dentro de Estados Unidos. Creo que sí, Glenn. Y no puedo estar seguro, porque la retórica es, obviamente, parte de las operaciones psicológicas. La naturaleza de las operaciones psicológicas es que tienen que mantener al público desorientado y confundido. Así que nadie puede decir, bueno, esto es exactamente lo que están haciendo, y lo sé porque lo pusieron en este documento. Algunas de las decisiones más importantes que se toman nunca se ponen por escrito. Así que, ya sabes, lo que alguien haya escrito en algún documento puede o no ser la base de una política. Pero siempre habrá decisiones que se tomen en círculos cerrados, donde alguien decide, vale, vamos a abandonar Ucrania. Eso es todo. No van a emitir un comunicado de prensa por eso. Van a seguir un camino en el que se dan a sí mismos justificaciones porque siempre van a ser atacados desde el otro lado. Oh, estáis abandonando a nuestros aliados tradicionales. Y esos aliados tradicionales son muy poderosos. Controlan los medios de comunicación, controlan muchas de esas instituciones que están prácticamente arraigadas culturalmente en la sociedad estadounidense. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos invitan deliberadamente ataques hardios tras. The bombing attacks. And Winston Churchill was saying to the American ambassador, Winston Churchill le decía al embajador estadounidense, bueno, cuando los alemanes empiecen a bombardear nuestras ciudades, vosotros, los yanquis, no vais a poder quedaros de brazos cruzados y dejar que nos bombardeen, porque algunas de estas ciudades tienen los mismos nombres que ciudades en Estados Unidos. Es como si Hitler os estuviera bombardeando indirectamente. Así que entienden que existe una mentalidad arraigada en el establishment político estadounidense y también en las tradiciones culturales de todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la persona común en la calle considera al Reino Unido como un amigo y aliado de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Francia, Europa, la Unión Europea. same for France, Europe, the European Union. So you can't just push them overboard, say, Así que no puedes simplemente deshacerte de ellos y decir, ya no estoy con esta gente, voy a abandonar a Ucrania, voy a ser amigo de Vladimir Putin y Xi Jinping, porque Vladimir Putin y Xi Jinping han sido demonizados en los medios occidentales sin parar desde el principio. Quiero decir, Vladimir Putin está en el poder desde el año 2000. Fue solo alrededor de 2003 cuando las potencias occidentales entendieron que Putin no era Zelensky, que no era Boris Yeltsin, que tenía la intención de defender la soberanía rusa. Pero desde entonces ha sido demonizado en los medios occidentales las 24 horas del día, sin descanso. Es difícil encontrar siquiera un enfoque moderadamente equilibrado para explicar a Vladimir Putin. Así que Trump no puede simplemente decir, bueno, voy a hacerme el mejor amigo de todos estos dictadores malvados como Putin y Xi Jinping y los mulás sentados en Teherán. and the mullahs sitting in Tehran. So the rhetoric I think has to be disoriented. Así que creo que la retórica tiene que ser desorientadora y confusa. Por eso intento ignorar la retórica y centrarme en lo que realmente se hace y en los efectos de la política. Y creo que también tenemos un buen precedente para eso, que fue el primer mandato de Donald Trump.
tuvimos la evolución de las relaciones con Corea del Norte, que comenzaron con una retórica muy fea. En un momento dado, parecía que Trump estaba a punto de lanzar un ataque contra Corea del Norte. Pero al mismo tiempo, envió una delegación del Pentágono, creo que eran altos mandos militares, que fue a China, y creo que también a Corea del Sur y Singapur, para preparar el terreno para una reunión entre Trump y Kim Jong-un. Y tuvieron una reunión, y acabaron teniendo una relación muy buena. Y Trump anunció que eran amigos, que la relación mejoraría. Su objetivo era acabar con la hostilidad entre el norte y el sur. Entonces, por primera vez, desde la Guerra de Corea, tuvimos tropas surcoreanas y norcoreanas desminando la zona desmilitarizada. Por supuesto, todo esto se descarriló muy rápidamente, pero digamos que tuvimos una ventana de tiempo en la que realmente había grandes esperanzas de que la península de Corea se pacificara de forma permanente. La retórica era una cosa, la política real era otra. Y creo que es por la misma razón por la que hoy tenemos una retórica loca y caótica. Pero necesitamos centrarnos en los resultados y en los efectos de la política de Trump. Y creo que hasta ahora le doy el beneficio de la duda, sin duda. I was gonna say it's yeah, very interesting take though. Iba a decir que es una perspectiva muy interesante, porque la gente sigue refiriéndose a la retórica, que hay que mirar más allá del ruido. Así que siempre me pregunto, bueno, supongo que ese podría ser el propósito, hacer que sigas adivinando. Pero ¿hay algún orden en el caos o simplemente no hay nada ahí? Pero como has dicho, hay cierta coherencia, al menos en lo que respecta al proyecto Ucrania. Así que parece que si miras más allá de todo el tira y afloja, lo que realmente ha ocurrido es que los europeos han quedado al margen. Los ucranianos cada vez más, ten en cuenta que ni siquiera iban a hablar con los rusos y ahora están sentados en la mesa, se están acercando cada vez más a ese formato. Supongo que la guerra llegará ahora a su fin. Los europeos están asumiendo la responsabilidad. ¿Sabes? Él quería que esto ocurriera. Y también, por supuesto, la rivalidad interna en Estados Unidos. Las fuerzas muy poderosas que no le permiten alejarse de la guerra de Ucrania también están apaciguadas en cierta medida. Así que, de nuevo, no estoy seguro de si es excelente en el arte de gobernar o si simplemente está dando tumbos, y esto ocurre por casualidad. Me gustaría pensar que hay cierta habilidad detrás de esto. Sí, y creo que tampoco deberíamos pasar por alto el hecho de que la guerra en Oriente Medio no se intensificó de la manera en que los halcones de la guerra esperaban. A pesar de que los estadounidenses bombardearon Irán, y luego Irán lanzó un ataque de represalia simbólico, no fue a más. Y creo que eso requirió una acción deliberada, porque si simplemente dejas que las cosas sigan su curso, la guerra se habría intensificado seguro. Así que me parece que definitivamente hay alguien detrás de Trump, y quizá el propio Trump, que está intentando del rumbo lejos de la guerra y hacia otra cosa. Ya veremos. Podrían descarrilarse. Podría fracasar porque, si pudiera hacer una crítica seria a Trump, es que es demasiado promiscuo con la verdad. Creo que se perjudicó a sí mismo al afirmar que demolió por completo el programa nuclear de Irán, porque es una mentira demasiado fácil de desmontar. O al menos, es demasiado fácil para un sector del espectro político decir, no, no es cierto, estás mintiendo. Si hubiera dicho, hemos infligido graves daños al programa y ahora presionaremos a los iraníes para que permitan que nuestros inspectores lo verifiquen, te darías unas semanas o incluso unos meses en los que podrías dejar que esa historia se apague, que desaparezca del radar. Y bajo la cobertura de estas inspecciones, aún podrías negociar y hacer acuerdos con los iraníes.
Pero si optas por una mentira tan completamente bombástica, entonces mucha gente simplemente no te va a creer. Y entonces la presión para volver a los bombardeos y reanudar las hostilidades empezará a aumentar de inmediato. Así que creo que, en ese sentido, tal vez esté cometiendo un error, pero es difícil de juzgar. Es muy fácil ser el copiloto y criticar lo que se está haciendo. Creo que simplemente tenemos que esperar y ver qué sucede. Pero al menos no tenemos una confrontación nuclear importante en Oriente Medio, que es lo que los halcones de la guerra, creo, querían. Y todavía lo quieren. Porque esta palabra, quiero decir, está realmente obsesionado con ella. Le vi criticando a CNN porque dijo, no está gravemente dañado, está obliterado. Esta es la palabra, obliterado. Así que él quiere algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, es que es un gran vendedor. Hace el espectáculo. Ese es su fuerte. Esta palabra creo que promocionarla es muy importante. Es muy importante. Excepto que no hay ningún programa nuclear. Sí. La razón por la que él insiste en esta palabra es porque el programa nuclear de Irán ha sido la justificación para ir a la guerra contra Irán, para bombardearlos. Y entonces, si dices que la cosa está destruida, ya no hay justificación. Y las potencias occidentales, ya que estamos todos a favor de las democracias, los derechos humanos y la libertad, no pueden decir abiertamente, bueno, en realidad no, queremos imponer democráticamente un nuevo régimen en Irán y queremos instalar a nuestro Shah allí a punta de pistola. Así que al decir que lo ha destruido, elimina completamente el pretexto para la guerra contra Irán. Ya veremos. Veremos qué acaban consiguiendo. Pero de nuevo, le doy a Trump y a su gobierno el beneficio de la duda, y creo que la única manera de saberlo con certeza será con el paso del tiempo. Y la retórica, de nuevo, probablemente deba ser ignorada por razones de salud. Siempre es fascinante hablar contigo, así que muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? Gracias por invitarme, Glenn. Estoy activo en X. Mi usuario es @nakedhedgy. Tengo 2 publicaciones en Substack. Una de ellas es un boletín diario de mercados que ofrece señales de seguimiento de tendencias para unos 18 mercados globales aproximadamente. También tengo una publicación personal llamada Trend Compass de Alex Kreiner, donde publico con menos frecuencia, pero con investigaciones más profundas y artículos más elaborados. La primera se llama iSystem Trend Compass, es el Substack de Alex Kreiner. Bueno, de nuevo, no puedo recomendarlo lo suficiente. Id a seguir a Alex Kreiner, así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias por invitarme, Glenn, y que tengas un excelente fin de semana.